Rebelión en la granja. Rebelión en la granja es un libro escrito por George Orwell. Es una fábula donde el autor crea la personificación de los animales, mostrando una crítica a Stalin. Es una obra alegórica que fue publicada en plena Segunda Guerra Mundial, por lo cual su mensaje resulta reflexivo y muy cuestionador. Además, ha sido adaptado al cine en 2 oportunidades. Personajes de Rebelión en la granja. Los personajes principales de este libro son los animales: gallinas, cerdos, cabras, ovejas, vacas, palomas, cerdos, perros, cabras, burros y caballos. El líder de estos animales primeramente es el viejo Major, un cerdo de edad que expone sus ideas a favor de la libertad y la igualdad. Después de su muerte lo sustituye el cerdo Napoleón, quien es un dictador que termina pareciéndose al humano. También encontramos a los cerdos Nieve, Squealer, Jessie, Pincher y Bluebird, quienes son los 3 cachorros de la granja, Clover y Boxer, los 2 caballos de tracción, Molly, que es una yegua blanca y vanidosa, Muriel, una cabra blanca, Benjamin, que es el animal más viejo de la hacienda, Moses, que es un cuervo que está domesticado. Por otro lado, encontramos al señor Jones, quien es el dueño de la granja y se muestra autoritario y descuidado, ya que debido a su alcoholismo olvida alimentar a los animales. Pasamos al resumen y sinopsis de Rebelión en la granja. La trama comienza en la granja Manor, la cual era una hacienda que estaba en Inglaterra y el dueño era el señor Jones. En esta historia, los animales poseen rasgos humanos y realizan profundos análisis acerca de temas controversiales como la identidad, la política y la filosofía. Estos animales tienen pensado establecer una sociedad utópica después de plantear críticas fuertes con respecto al hombre, representando en el libro por el señor Jones, ya que él es el único que consume sin producir, pero es el dueño y señor de todos los animales de la granja. Este hombre hace trabajar a todos los animales y les da lo mínimo para mantenerlos, y lo demás lo agarra para su propio beneficio. Por lo cual, el viejo mayor, quien es un cerdo de edad, impone su ideal de justicia, ya que su sueño más anhelado era convertir a sus compañeros en seres libres y ricos. Él piensa que todos los humanos representan al enemigo y que solo los animales son amigos. Este da el primer paso para crear el movimiento en la granja, para alcanzar la unidad de todos los animales y comenzar la rebelión. Pero falleció al poco tiempo y asumieron el bando los cerdos Bola de Nieve, Napoleón y Squealer, quienes constituyeron un régimen de pensamiento de nombre animalismo. Esta teoría es ficticia, donde el autor busca crear la similitud con el stalinismo. En dicho planteamiento se expone que el hombre es malo y los animales son buenos. Incluso crearon un himno llamado Animales de Inglaterra, el cual afianza a los ideales de esperanza y el anhelo de libertad e igualdad para todos. De igual manera, establecieron 7 mandamientos que debían seguir. Luego planificaron una gran rebelión. En una ocasión, el señor Jones bebió mucho y se olvidó de alimentar a los animales, lo cual dio pie a comenzar una nueva era, ya que los animales tenían hambre y se unieron para expulsar a los hombres de la granja. Los cambios se fueron dando de manera rápida. La casa donde el señor Jones vivía con su mujer se convirtió en un museo. Se cambió el nombre de la hacienda por Granja de Animales, pero un día el señor Jones volvió para retomar la hacienda. Estaba armado con más de media docena de colegas, pero los animales lograron expulsarlo. A medida que pasaba el tiempo, el poder comenzó a apoderarse de los animales
y ya no estaban cumpliendo con sus obligaciones. Las cosas se estaban saliendo de control. Los animales tenían cada día menos que comer. De esta manera, la granja fue creciendo y los animales tuvieron sus crías. Cambiaron el régimen en una república y Napoleón, uno de los cerdos, fue escogido, ya que era el único candidato para el cargo. Debido a que implementaron las relaciones comerciales con los hombres, se establecieron formas que ayudaban con la producción y así se controlaban mejor los gastos e incluso los horarios de trabajo. El cerdo comenzó a adoptar rasgos humanos y cada día se volvía más corrupto como el señor Jones. Finalmente, en la historia se hace una simbiosis entre el cerdo y el hombre, a quien él odiaba desde el principio. En este sentido, los animales ahora veían en el cerdo a un hombre y viceversa. Tanto así que resultaba imposible saber quién era quién. Continuamos con el análisis de la obra. Rebelión en la granja es una historia basada en los acontecimientos después de la Revolución Comunista de 1917 y a la era stalinista en una Unión Soviética. Aquí el autor busca reflejar la terrible dictadura que se vivió cuando Stalin asume el mandato. Dentro de la trama, el cerdo Napoleón es víctima de la ambición y del poder, hasta el punto de convertirse en lo que él tanto odiaba, ya que comenzaba a actuar como el señor Jones. De esta manera el cerdo comienza a actuar de manera descontrolada. Se roba la leche, se come las manzanas, se muda a la casa de Jones, teniendo privilegios que los demás no tenían, por lo cual se plasma un mensaje en contra de la opresión y el absolutismo, y el discurso hace ilusión a la posibilidad de caer y ser igualmente corruptos, perjudicando de esta manera la vida social de todos. Finalmente, Rebelión en la granja resulta ser una obra maestra que presenta un discurso bastante accesible pero cargado de pensamientos, reflexiones filosóficas que nos hacen cuestionar el sistema en general. A través del humor, este libro atrapa al lector y lo hace tener una visión diferente del mundo, de las injusticias, de lo que implica el poder, entre otros temas de interés. De este modo, esta obra sigue vigente porque hace planteamientos que se viven en la actualidad y continúan afectando a nuestra sociedad. Rebelión en la granja es una novela publicada en 1945 por George Orwell, un libro que te atrapa por su lenguaje sencillo y sus personajes intrigantes. Está vista desde una forma animal, satírica, socialismo, corrupción y gobiernos sedientos de poder. Definitivamente se trata de un libro no convencional que atrapa en la primera lectura. Consta de 10 capítulos y vamos a hablar un poco más detenidamente de los personajes de Rebelión en la granja. Como decíamos con anterioridad, el señor Jones es el dueño de la granja Manor y alcohólico. Este personaje aparece al inicio de los 2 primeros capítulos hasta que es echado de la granja por una rebelión. Ahora pasamos al viejo Mayor, que es un cerdo de 12 años de edad y que por sus prejuicios e ideales de un mundo mejor inspira a los demás animales a rebelarse. Este personaje muere en el primer capítulo, pero sin embargo es el inspirador de la historia. Clover es una yegua con algunos años. Este personaje es la que se reflexiona sobre el liderazgo de Napoleón, pero nunca hace nada, ya que cree que todo mejorará. Napoleón es un cerdo que da comienzo junto a Snowball a la rebelión en la granja, de personalidad fuerte pero con una gran astucia. Este personaje, con el pasar del tiempo, se va volviendo en el dictador de la nueva granja de animales. Snowball es el segundo cerdo que participó en la liberación de la granja. Este personaje demuestra mucho ingenio con los innovadores proyectos que propone, pero debido a la falta de carácter es echado por Napoleón. Squealer es el tercer cerdo de la historia.
Este personaje es el encargado de transmitir los mensajes de Napoleón en el transcurso del libro. Se le ve una personalidad manipuladora, ya que gracias a él los animales de la granja se convencen de un mundo feliz. Luego encontramos a Boxer, que es un caballo con un gran sentido de lealtad. Durante todo el libro se le ve trabajando arduamente. Es el causante de la muerte en el capítulo 9. Benjamin es un burro con la personalidad terrible y obstinado. Desde el inicio del libro se ve a este personaje receptivo de la rebelión, hasta tal punto en el que sabe lo que pasa con los demás cerdos. Molly es una yegua joven y tonta que no le gusta trabajar. Este personaje se va a la primera oportunidad que tenga, ya que le gustan las comodidades. Pasamos a los personajes secundarios. El señor Pilkington y el señor Frederick son granjeros de granjas vecinas. Estos son personajes que comercian con Napoleón. Pasamos a los perros, que a pesar de ser la fuerza opresora de Napoleón, estos no tienen protagonismo hasta la mitad del libro. Las vacas y las gallinas, con los huevos y la leche, son las que Snowball y Napoleón comercian. Tenemos a las palomas, que son las encargadas de la comunicación entre granjas. Luego entramos a Pinkeye, que es el cerdo al que le hacían probar los alimentos de Napoleón. Moisés, un cuerpo que se la pasa contando historias después de la muerte. Y las ovejas, que son animales usados por Napoleón y Squealer para repetir que los mandamientos van mal. Y por último encontramos a la señora Jones, que es la esposa del granjero de Rebelión en la Granja. Pero, ¿qué representa cada animal de Rebelión en la Granja? Cada personaje en Rebelión en la Granja representa un personaje de la era soviética rusa, es decir, cada grupo de animales simboliza un comportamiento en la historia según el editor de Rebelión en la Granja. El viejo mayor representa al marxismo en la era de Stalin y Lenin, pero se refleja por sus pensamientos de vivir libre sin nadie que los oprima. Napoleón es un personaje que representa al dictador de la era soviética, Stalin, ya que cada una de las acciones que se refleja en el libro son propias de este tirano en la historia. Desde los actos atroces a asesinar a cualquier posible conspirador. Squealer no representa como tal a alguien específico en la historia, pero el escritor Orwell quería con este personaje dar el reflejo de cómo era el comportamiento para ganarse al pueblo en la era soviética. Boxer simboliza al pueblo ruso. Molly tiene un comportamiento mimado en un caballo y da como representación a la clase media de Rusia, sin importar las cosas que se vean. Con que no les afecten a ellos, está bien. El cuervo Moisés representa, como muy bien dice su nombre, la fe en un mundo mejor. Los perros, según la historia rusa, el dictador Stalin usaba a los policías secretos como arma contra los opositores. O sea, los perros son lo que se llamaba la KGB. Las ovejas tienen un comportamiento que reflejan la rebelión en la granja. Son oradoras, sin cerebro y reflejan a los agricultores y a los granjeros de Rusia. El señor Jones representaba al gobierno del zar Nicolás II de Rusia. Frederick y Pilkington representan a principales de otros países vecinos. En tal caso son Adolf Hitler y a Winston Churchill. Análisis de Rebelión en la Granja. La historia general trata de explicar cómo es el comportamiento de una persona cuando toma el poder. ¿Por qué los animales de la granja no dijeron nada? ¿Acaso se podía impedir? En primera instancia, Orwell
Quería demostrar al inicio de la historia los sueños y las esperanzas de los animales que representaban al pueblo, de un gobierno que pensara en sus derechos y en la libertad de expresión. Cuando esto sucede, los animales celebran y empiezan a trabajar más, satisfechos de que ya no los gobierna nadie que no piense en el bien común. Al transcurrir el tiempo se ve que a los cerdos que hacen buen uso del significado del nombre, poco a poco empiezan a mentir, a engañar y a robar al resto de los animales, rompiendo con ellos las leyes que se establecieron al inicio. Este tipo de comportamiento demuestra a un gobierno sediento de poder, ilusionado mediante promesas falsas y a un pueblo esperanzado. A partir de aquí, los cerdos toman el poder, autoproclamándose los cerebros de la organización y empiezan, mediante la buena oración, a convencer a los animales de la granja. ¿Esto qué quiere decir? Orwell explica que un gobierno con malas intenciones llega al poder fácilmente cuando un pueblo no está educado, tomando como ejemplo a Stalin, que una de sus decisiones como secretario general era la de retrasar la industrialización. El libro termina con la comparación de los cerdos y los humanos, y que entre ellos no se veía diferencia alguna. Orwell, con estas últimas palabras, trata de demostrar que, al final, los cerdos, con los actos despreciables y sádicos, habían adoptado por completo la actitud del hombre. Tanto el señor Jones y los cerdos, llenos de codicia y poder, explotaron a los animales hasta el cansancio, siendo al final ninguno mejor que el otro. Pasamos al contexto histórico de Rebelión en la Granja. Inicialmente, en Libertad de Prensa, que se encuentra al inicio del libro de Rebelión en la Granja, el escritor menciona el ambiente indirecto de la historia. Dicho esto, la novela está inspirada en la época soviética rusa durante la Revolución de 1917. En esta fecha había una guerra entre la bolchevique, que lo encabezaba Lenin y el Imperio ruso. Dentro de esto estaba un personaje histórico que conspiraba para tomar su lugar. Durante la rebelión en la granja, los 7 mandamientos representaban los ideales políticos de Lenin, pero al fallecer Napoleón, que representa a Stalin, empezó a modificar el régimen anterior, lo que representa a la dictadura, al poder, al control y a la autoridad en la granja. Moraleja de Rebelión en la Granja. El contexto político de Rebelión en la Granja es de no dejarse guiar por un rebaño. En la historia se ve a un Squealer manipulando a las masas y todas siguiendo a ciegas sin objetar nada. Aquí el autor Orwell trata de expresar que la gente debe plantearse si lo que sucede alrededor está bien. ¿Estamos a gusto? Desde el inicio del libro se vieron las intenciones de los cerdos, mencionando el cubo de leche. Todos, en vez de juzgar la tiranía impuesta por Napoleón y Snowball, pues los animales lo seguían sin dudar. Existen 2 adaptaciones al cine de este libro. El primero fue en 1954 y el segundo en 1999.